¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, es un placer para mí tenerlos en nuestra casa y en nuestro colegio. Y bueno, voy a leer un poco el currículum abreviado del doctor Alquero. Es abogado, litigante, con 20 años de experiencia en la justicia del trabajo, director de Altieri Legal, fundador y presidente desde junio de 2019 de la Asociación de Abogados del Fuero, que nuclea 2.500 abogados en todo el país, creador del sistema de redes sociales multiplataforma denominado AFTE, Abogados del Fuero de Trabajo en Emergencia, que posee una llegada a más de 16.000 laboralistas. Es director del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Capital Federal desde noviembre de 2022. Es integrante del jury de enjuiciamiento del Consejo de Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2022. Consejero activo del Consejo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde marzo de 2023. Profesor adjunto interino en Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Miembro investigador de FUNDEJUS, Fundación de Estudios de Justicia, abogado patrocinante del amparo colectivo de 1.200 adherentes, que solicitaba la declaración de la emergencia presupuestaria, administrativa y de la seguridad e higiene de la Justicia Nacional del Trabajo en 2016. Presidente, mandato cumplido de la Asociación de Graduados de la Universidad de San Andrés entre los años 2014 y 2015. Ex integrante del Consejo de Administración de 2014 y 2015 del Consejo Superior Académico entre 2016 y 2017 y del Comité de Valores entre 2018 y 2022 de la Universidad de San Andrés. Bueno, es un gusto darle la palabra. Hola. ¿Escuchan? Bueno, hay que romper el hielo. Primero que nada, agradecerle a toda la gente del Colegio de Morón, a su presidente, el doctor Frega, a mi amigo personal, el doctor Sergio Arce, con quien también compartimos el Instituto del Colegio de Abogados de la Capital Federal, y a las autoridades de FOFECA, que me han incluido recientemente, para poco más de un año, y donde me siento muy cómodo. Así que agradezco este espacio donde podemos debatir ideas. Y para los que ya me conocen, un tema que me desvela y me apasiona es el tema de los intereses, del cual empecé a hablar allá por el año 2017. Lo voy a traer a colación acá. Lo primero que les pregunto es, y levanten la mano, ¿quiénes estuvieron en el Congreso de Capital el año pasado? 2, 3, 4, 5. Bueno, algunas cosas van a ver que se repiten. ¿Alguien lo vio en YouTube, el video? No, mejor. Cuanto menos público, mejor, porque si no, los chistes son siempre los mismos, como son. Uno se pone más bien que repite los chistes. Bueno, ¿cómo titulé hoy esta disertación? La realidad supera los dogmatismos, la lucha por una sociedad más justa, que no es, eso es lo que hacemos los abogados que ejercemos, luchamos por una sociedad más justa, sobre todo los que defendemos a las partes débiles, sean consumidores, usuarios o en este caso particular trabajadores. Y pongo debajo, a propósito del fallo Oliva de la Corte Suprema y la vida de las personas que trabajan. Acá decíamos y decimos que aún hoy, hay algunos magistrados de la primera instancia en la capital federal, y ni hablar de la provincia de Buenos Aires, que no aplican el acta 164, y aquí en la provincia, eso lo va a decir el doctor Souto, que es especialista, convalidan fórmulas que son realmente confiscatorias, con una inflación que está en estos momentos volando por el aire. Caemos en la doctrina del muchismo, no es mucho. Así me lo dijo un juez de primera instancia. No, ¿cuánto da? No puede tener una persona con 51% de incapacidad. Esto es más de un 3 ambientes. Si una muerte en un 3 ambientes, me dijo, no puede una persona con 51% de incapacidad cobrar más que un 3 ambientes. Otra jueza me dijo, no, bueno, pero a mí también el salario se me devalúa. Y se compara con una persona que tiene 35% de hipoacusia en un pago único con una incapacidad con un salario periódico. Fíjense la mentalidad, ¿no?, de estas personas, esa forma de razonar tan extraña que tienen. Y la doctrina del muchismo es convalidada por la Corte el 29 de febrero de 2024 con el fallo Oliva, que si uno hace memoria y lo busca en internet también está. En 2019 critiqué otro fallo, que es el fallo Bonet de la Corte,
donde dijeron desproporcional. Desproporcional. En una charla off the record, con vamos a decir, alto rango en la Corte Suprema, yo le dije, usted tiene que poner los números. No, ¿cómo la Corte va a poner los números? Claro, ahora en Oliva los pusieron, pero los pusieron por la mitad. Ya vamos a ver. Pero siempre para criticar hay que ser científicos. Nosotros tenemos que ser científicos para dejar en evidencia esta confiscatoriedad que es manifiesta y es aberrante para los trabajadores y para nosotros también, hay que decirlo, porque nosotros cobramos el porcentaje de los trabajadores y no tiene nada de malo, como siempre digo, que ganemos plata por hacer nuestro trabajo bien, es lo que nos merecemos. Actual. Notificar el 7 del 11, eso está mal, me quedó de la filmina anterior. Este caso que voy a contar ahora, van a ver que el acta del 764, el acta hoy no equipara la inflación, hoy, caso real. No, y tampoco compensa la falta de disposición del dinero, que son dos temas distintos. ¿Qué es la falta de disposición del dinero? Es que yo durante todo ese tiempo podría haber hecho cosas con la plata, con la obligación que surgió en el accidente, en la manifestación de la enfermedad, en el despido, ¿bien? Y digo en el accidente y la manifestación de la enfermedad, porque si reclamamos por la forma de la reparación integral, se aplicaría también esta fórmula en la capital federal. En provincia, ustedes saben que es distinto, ¿bien? Mejor dicho, en sistémico, ustedes saben que es distinto, que si logramos la aplicación del decreto 669, hoy no nos va tan mal, pero no todos los jueces la aplican, sobre todo en capital federal. Entonces, no hay castigo para el incumplidor, que siempre es premiado por los jueces con la licuación de su deuda. Esto sí, acá está. Liquidación practicada 26 del 2. Juzgado de trabajo 40, trabajador de la lavadora industrial, 6 años y medio de juicio. Ya ahí tenemos la primera falencia del sistema. Y eso es barato, ¿eh? Hay juicios que tardan más. Yo siempre digo, lo dije en Corrientes el año pasado, un juicio que inicio hoy con mi hija que está en preescolar, le voy a pagar el viaje a Carlos Paz cuando me lo cobre. Cuando egrese del primario. Digo el chiste, pero así queda, ¿no? O sea, ¿qué expectativa razonable de vida o de planificación financiera puede tener un trabajador y un letrado con estos tiempos? Y ahora en el fallo Bonet estuvieron 15 años una viuda esperando para cobrar. Vergonzoso. Ahí Rosati votó bien, votó en disidencia. Lo que me preocupa es lo que hizo en Oliva, que votó con la mayoría regresiva, porque esos son regresivos. Sentencia Trabalqui 18 de marzo, sentencia 10 del 3 de 2023, la Cámara relativamente rápido, porque cuesta 3 años en la Cámara del Trabajo, 15 del 12 de 2023. Y acá están los números. ¿Cuánto cobraría el trabajador según cada índice? ¿Y por qué le puse ser más 3? Le puse ser más 3 por el último fallo de la sala octava, que lo voy a explicar más adelante. INDEC más 3, porque lo dice el decreto. El RETE más 4, porque es el criterio que yo ya le conozco a la doctora Estela Maris Vulcano, del juzgado 40. Porque la sala no fijó criterio de modificación. Algunas salas sí lo hacen, como la novena, que es la del fallo Oliva. La sala dijo, bueno, tiene que haber un criterio de razonabilidad, la jueza le tira la pelota a la jueza de primera instancia, y fíjese por 771 cuánto se lo va a bajar. Pero si hacemos la cuenta, ahí se ve poquito, se los voy a leer, con el acta da 21.146. Con el IPC Index más interés puro da 32 millones. Fíjense entonces que el acta queda abajo un montón, los porcentajes vienen en la filmina que viene, queda abajo en 11 millones. Con el SER más 3 quedan 29.800.000. Con el RIPTE queda un poquito debajo, porque está solo publicado este enero, se atrasan a propósito. Acá hay una brutal transferencia de recursos del gobierno hacia las ART, que no publica el RIPTE en tiempo y forma, y esas distracciones a los trabajadores y a los abogados nos cuesta mucha plata. Recién salió el dinero ahora hace poquito. Ya estaba por meterle una carta de documento a los responsables por el cumplimiento de los deberes del funcionario público. Esos retrasos no son gratis, ¿eh? Esos retrasos no son gratis. Por algún lado reciben algo. Entonces, y bueno, después la liquidación de la demandada, que solo la entienden ellos, pretende pagar la mitad. Pero que hacen unas liquidaciones medias extrañas. ¿Saben lo que dijo? Que la plata embargada había que descontarla en el momento embargado. O sea, no es como si le hubiese dado un pago. Pero bueno, hay que explicar ejecución. Entonces, fíjense,
Contra el RIPTE más 4 el acta queda 0,32% arriba, pero contra el IPC Index más 3% queda un 55,26% abajo. Y contra el CER más 3% un 41,04% abajo. Esto es científico y es lo que le vamos a poner en los subrotros a los magistrados para decirles, miren lo que está pasando. Entonces, como decimos, los jueces tienen obligación de justificar sus sentencias si no incurren en arbitrariedad. Bueno, utilizando esa palabra es que se pusieron a revisar olivas los jueces de la Corte. Y discutamos los números arriba de la mesa. Fíjense, siempre cito esta frase del doctor Pompa, justamente a quien le revocaron el fallo. Dice que los jueces deben ser imparciales, pero a su vez ser garante de un sistema normativo que es tutelar y protectorio del trabajador. Si la forma que está resolviendo no protege el crédito del trabajador, está incumpliendo, o al menos cumpliendo en forma deficiente su obligación principal. Cuidado con esto, cuidado. Entonces la fórmula, como siempre digo, Hook Robin, le quita a los pobres para dar a los ricos. Y acá estaba, esta adivinanza que se la hice el año pasado en el Congreso Forestal de Capital. ¿Quién dijo esto, no? Dice, en pos de mantener el poder adquisitivo del crédito laboral en el tiempo, evitando oscilaciones reales bruscas, hace más adecuada una fórmula que introduzca tanto una actualización salarial como una de valor adquisitivo del dinero, cuya combinación permite aproximar el poder de compra de la remuneración del trabajo, la cual podría lograrse mediante el uso de una cláusula de ajuste como el del CBS, que es el coeficiente de variación salarial, o el índice de precio al consumidor. Los que estuvieron no lo digan, los que no estuvieron ni lo han visto en YouTube. ¿Saben quién dijo esto? La Unión Industrial Argentina con Daniel Funes de Rioja a la cabeza. Entonces, las patronales pidieron indexación, pero no fueron solo ellos, estuvo ahí también Paula Altavilla de IDEA, los iluminados que hacen el Congreso de Mar del Plata, para decirnos cómo tiene que ir el país. Está bien, los empresarios hay que defenderlos porque son generadores de trabajo, el dador de trabajo es el trabajador, pero no hay trabajadores sin empresas, no hay empresas sin trabajadores. Pero, cuidado, porque si a los trabajadores los dejamos con salario de miseria, no vamos a tener mercado tampoco para que consuman lo que ustedes venden, muchachos. Lo mismo con la sentencia. El fabricante de automotores, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, no confundir con la capital federal, porque este es un colegito donde están los estudios del establishment. O sea, ahí están todos los abogados de las empresas. Ellos pidieron indexación más tasa pura. Bien, Daniel Funes de Rioja y Natalio Grierson o Grisman de la Cámara Argentina de Comercio. Pero hay un nuevo adivinador. ¿Quién dijo que había que actualizar los créditos con IPC más tasa pura del 3% anual? Exacto, ahí está, miren. Milei es funcionario y los grandes estudios están, miren, escondidos. Pero fueron ellos los que lo redactaron el decreto. Pero no lo dicen precisamente por el conflicto de intereses. Porque toda área desregulada genera un negocio. Y no vaya a hacer cosas que los abogados los que generan esos negocios son los que redactaron el DNU. Pues fueron ellos. Estamos hablando de que las patronales y el gobierno liberal libertario, el primero de la historia de la humanidad según nuestro presidente, están diciendo que como mínimo indexación IPC más tasa pura del 3%. Entonces, los jueces que dan menos que eso están a la derecha de Milei. Y debe ser lo más difícil del mundo porque él mismo se considera a la derecha de todos. O sea, cualquier juez del trabajo le dice, usted da menos que esto, usted está a la derecha de Milei. Si bien el DNU no está vigente, lo dice más adelante el doctor Pesino, sí se puede tomar como una sugerencia. Y ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasaba en la Corte Suprema? 55 recursos extraordinarios tiene la Corte por indexación, que son de provincia de Buenos Aires, interpuestos por el doctor Julio Enrique González Rubio, un abogado que litiga mucho en San Isidro y que es fundador también de Abogados del Fuero, la asociación a la que pertenezco. Desde el 2017. Entonces dice, uy, qué lento que viene la Corte para este tema. Pero, y acá tenemos el dictamen de Abramovich, donde precisamente dice que la Suprema Provincial repitió argumentos, no comparó el caso concreto, y por eso hay que buscar una fórmula. Le está diciendo, el dictamen de la Corte Suprema Nacional, Abramovich, ya dictaminó a favor
de que hay que sacar otro tipo de solución porque si no se incurre en arbitrariedad. ¿Bien? Desde 2017 más de 50 casos de estudio, pero en vez de resolver la legislación allí pedida, resuelve en forma dogmática y oscura en el fallo Oliva. Y el fallo Oliva, ¿qué va a pensar uno? Debe ser anterior de 2017, pero no podría ser, porque el acta de 2022. Entonces me pongo a estudiar un poco y veo que Oliva, la queja la presentaron el 23 de agosto. Entonces así la sacaron rápido. Muchachos, ¿qué pasó? La Corte veloz. O sea, no solo es oscura en resolver en el texto de Oliva, sino que es oscura en sus procedimientos internos, porque no sigue el orden de sentencia. Saca lo que le conviene justo un día antes de que el presidente haga la apertura de sesión del Congreso. Igual febrero es un mes medio nefasto, como dirían los romanos, porque Bonet salió un 26 de febrero. Se ve que vuelven de la feria medio recargados para hacer boca a los trabajadores, los ministros de la Corte. Entonces, se ve que lo sacaron a las apuradas porque agarran y toman como válido para desacreditar el fallo de primera instancia sin leer que en la sala novena había puesto una morigeración del 771, RIPTE más 7%, o sea, un verdadero papelón supremo. Porque cuando dice da 7.000 y pico, 7.700, dice que es desproporcionado, como ya les dije en Bonet, pero con el valor de la sentencia de primera instancia sin morigeración. O sea, es muy grande que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene un ejército de cerebros pensantes, los más iluminados, en teoría, jurídicamente del país, cometa errores tan groseros. Entonces, la parte actora, no casualidad estudio Recalde, aclaro que no soy amigo del estudio, ni tengo negocio con el estudio, ni nada, pero no casualidad estudio Recalde, y te pone un recurso de aclaratoria, una revocatoria en extremis, y hace reserva de ir a la Corte Interamericana porque les empieza a analizar las variables. ¿Bien? Entonces, le demuestran que el resultado alcanzado no es ni desproporcionado ni nada por el estilo. Fíjense esto, la sentencia de Cámara, la variación daba 6.360%, como la morigerada. La Corte dijo, con su error, que daba 7.845, pero con el DNU da 8.950%, o sea, que con la fórmula de Milei da más. Esto magistral, lo comparan con el salario de los ministros. 6.857%. Básicamente los ministros lo que están diciendo es, yo puedo aumentarme el salario, la gilada no, la gilada que cobre menos. Yo soy una entidad superior, un semidios del Olimpo, donde yo sí merezco más retribución, pero un trabajador no. Lamentablemente están diciendo esto, hay que decirlo. Espero que algún día me reciban en la Corte con una sonrisa. Después tenemos, contra el dólar oficial, 9.500%, aumentó el dólar en el mismo periodo que desde el despido, el dólar paralelo 9.200% y la canasta básica 10.237%. Es decir, que aún cobrando con la sentencia de Cámara contra los alimentos, que es el principal gasto del pueblo trabajador, se queda un 4.000% bajo. Después le pone también la comparación contra el pan, el trigo, y fíjense que contra el arroz, 5, perfecto, estamos bien. 13.000% aumentó el arroz. Y con la fórmula de la Cámara daba 6.200, menos de la mitad, porque 6.200 por lado, 12.400%, y ahora tenemos en el arroz 13.200%. Entonces, lo único proporcionado en nuestro país es la inflación, no los resultados de lo que da. Es mucho, parece, no sé, en esos círculos elitistas que están con un trabajo en la mano y con un whisky en la otra, dicen, es mucha plata, es mucha plata. Flaco, ¿y cuánto te llevas? No tienen vergüenza. Entonces, contrastado con la realidad, o sea, digamos, un papelón supremo. Y acá viene la primera respuesta, el voto del doctor Pesino, que tanto lo criticaba el doctor Pesino en la sala 8 porque daba una sola capitalización, quedando abajo el resto de la sala. Pero yo lo conozco al doctor Pesino, es muy técnico, y no le gustaba algo que sabía que podía ser revocado. Y también, como toda persona, tiene su orgullo. Pero, nosotros los abogados, hablamos con los camaristas de distintas formas. Hablamos a través de la sentencia, hablamos cuando hacemos un artículo de doctrina o cuando disertamos. Entonces, tal vez a veces nos escuchan.
Entonces no hay que perder nunca la esperanza. ¿Y qué cita él? Cita el decreto que dice que si bien no está vigente es un parámetro a seguir. Ahí está el índice de precio del consumidor. Sí, también dice que esa fórmula está citada en la ley ómnibus. Y por último, y tomando eso, toma el SER, que es una variable que lo utiliza el gobierno para un montón de factores y que por lo tanto es completamente viable. Y fíjense que dice en una frasecita, incluso han reclamado esta fórmula de actualización organizaciones empresariales de este cuerpo. Se ve que alguien nos escuchó, porque vivimos en una era en que nadie lee nada, y les aseguro que ni siquiera habían leído la carta que habían mandado las patronales. ¿Y cómo me di cuenta yo? Porque dije, esta carta está fundamentada científicamente en dos informes. Uno de PricewaterhouseCoopers, que son unos mercenarios a sueldo, que no sirven para nada, como las calificadoras de riesgo que decían que las hipotecas subprime estaba todo ok y después voló por el aire la economía de Estados Unidos. Y después estaba la UBA, Ciencias Económicas. Entonces yo dije, la UBA es algo serio, los voy a destruir si justificaron algo que sea confiscatorio. Cuando me pongo a leerlo dicen eso. Yo creo que los de las patronales ni leyeron lo que firmaron. Entonces, claro, ahora tenemos al doctor Vecino que saca ser los 3 y guarda porque a veces da más que el acta. Pero técnicamente es más sólido. Y que no nos sorprenda que el miércoles que viene la Cámara vaya por este lado, cuando saquen el nuevo acuerdo, porque están en eso. Bueno, la primera vez que hablé, en 2017, me vieron 5 personas por este tema. De ahí hasta acá recorrimos bastante. Entonces, como les dije antes, no claudiquemos, somos la gota colada de la piedra, no nos podemos quedar quietos. Esta es una profesión que es la que siempre viene por nosotros. ¿Por qué? Porque somos los que hacemos la resistencia difusa contra las grandes estructuras y corporaciones que oprimen a la gente. Y reitero lo que siempre digo, no soy comunista, soy liberal y capitalista, pero en serio, no como este gobierno que se sabe liberal pero después reprime los salarios y no homologa paritarias. Entonces está todo liberado el mercado menos para los salarios de los trabajadores, donde ahí interviene con los métodos más fascistas. Entonces, voy a cerrar con la frase del doctor Frega, que la dijo el año pasado acá en una charla: nadie puede beneficiarse por no pagar lo que debe. Bien, ¿qué es lo que sucede con los empleadores cuando no pagan? Entonces, hay que luchar todos juntos por nuestros créditos, por nuestra dignidad profesional, por una sociedad más justa y equitativa. Siempre el futuro nos tiene que encontrar unidos. Les pido por favor que lo hagan, les pido por favor que participen, sea la agrupación que sea, involúcrense en los colegios, vayan a votar, porque cada grano de arena suma. Y si nos quedamos callados, nos van a llevar puestos, no solo los abogados, sino también a la sociedad. No hay paz posible sin justicia social. Lo dijo mi maestra Estela Ferreirós y lo repito cada vez que puedo. Espero que lo que dije hoy les haya servido. Muchas gracias.